y con Soledad para tratar de desentramar el tema o los temas en torno al reciclaje inclusivo y encontrar enfoques periodísticos a partir del periodismo regional, transnacional, colaborativo y abordar esta temática del reciclaje inclusivo. Si bien los recicladores han trabajado por décadas en la recolección y el tratamiento de los residuos, hace hasta muy pocos años es que se ha dado el reconocimiento de la relevancia de su labor y se han convertido y se les ha dado este reconocimiento como un eslabón clave en la cadena de la recolección. El cuidado del planeta y los recursos naturales dependen justamente de las acciones que realizan los recicladores de base. Entonces, justo es que en todo este tenor del reciclaje inclusivo, que apenas también tiene unos años, es lo que busca el reciclaje inclusivo como proyecto integrador es dar el reconocimiento a los recolectores informales, su reclutamiento, capacitación, equipamiento y seguimiento de sus actividades, hasta la educación y la concientización en materia de separación y reciclaje en todos los actores de la sociedad. En años recientes es que también el tema del reciclaje inclusivo se ha sumado en algunos medios de la región y se ha abordado el tema a partir de iniciativas o emprendimientos que abordan el reciclaje y también las historias de los recicladores de base, ¿no? Sin embargo, el reciclaje inclusivo, aunque está generando una mayor conciencia ambiental con la separación y el reciclaje de los residuos, al tiempo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y recicladores de base que también están buscando un reconocimiento y sus derechos laborales, aún falta mucho en la región, en América Latina, para poder abordar más profundamente estos temas y abordar el trabajo de los recicladores de base, ¿no? Algunos datos que da la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo es que más del 40% de los municipios en América Latina aún disponen de sus residuos de manera inadecuada, por ejemplo, en vertedores al cielo abierto, y aún falta mucho crear una visión latinoamericana de la economía circular, aumentar la producción de los sistemas de reciclaje, instalar el tema del reciclaje inclusivo en las campañas electorales y en la agenda pública. Y ahí es donde entra la labor de nosotros como periodistas para ensanchar la mirada y aplicar el mismo rigor y las mismas técnicas de la investigación periodística para tocar a fondo el tema del reciclaje inclusivo. Entonces, bueno, para mí va a ser muy interesante poder escuchar a Luzmeli en el trabajo y el periodismo colaborativo y a Soledad con su experiencia como recicladora de base desde hace muchísimo tiempo para poder darnos esos elementos que los periodistas debemos de considerar al momento de contar el reciclaje. Entonces, quisiera empezar contigo, Soledad, haciéndote una pregunta. ¿Cómo visibilizar la agenda del reciclaje? Por un lado, para conocer y reconocer esta actividad esencial en los recicladores de base, pero también sobre los temas básicos que los periodistas debemos tener en cuenta al momento de contar el reciclaje. Hola a todos y a todas. Un gusto de acá de Chile hablarles. Yo soy presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile y también orgullosa de ser recicladora de base y sobre todo orgullosa de ser mujer recicladora de base. Con respecto a la primera pregunta que tú haces, Quetzali, yo te puedo contar que la primera forma de que el periodismo se haga cargo o empiece a contar la historia real de los recicladores es primero hacer un reconocimiento histórico de esta labor. Creo que es fundamental para poder encarnar bien de dónde nace este mundo de recicladores, quiénes somos y por qué aparecemos en el escenario. Ahí es importante también evaluar los contextos históricos que tiene cada país con respecto al nacimiento de los recicladores, y todos sabemos que es por una situación sumamente económica, más que nada, que los recicladores salimos a la calle a buscar el pan para nuestra casa, que ese es lo primero que creo que es fundamental. Lo segundo es el reconocimiento y la formalidad de los recicladores, formalizar a los recicladores en el marco de una ley que realmente tampoco viene a aportarnos mucho a nosotros. La ley REP, que se conoce acá en Chile, es una ley que también es súper compleja al minuto de esta inclusión que se habla de recicladores de base en el marco de la ley. ¿Y por qué lo digo así, entre comillas? Porque es súper complejo hablar de la inclusión de los recicladores cuando nosotros llevamos haciendo esta labor más de 60 años, algunos compañeros nuestros, en el caso mío 20 años. Entonces, cuando ya hablan de inclusión, nosotros queremos incluirlos a ustedes en esta nueva ley. Es como decir, no reconocer nuestra labor que ya llevamos
muchos años. Entonces creo que también parte de ahí de agarrarse un poco de la ley, que la ley también es compleja, y más que venir a aportar para nosotros, nos vino a poner un escenario mucho más complejo que ya teníamos, que es el del informalismo. Por otro lado, está el concepto de la inclusión, que en todos los países se está hablando mucho de incluir en la ley, la política de inclusión en todos los países, pero nosotros decimos como Asociación Nacional de Reciclado de Chile y también como RELACRE, que nosotros no queremos inclusión si no hay reconocimiento. Primero debe haber un reconocimiento de nuestro trabajo, reconocer, segundo, que este es un trabajo que no ha tenido nunca ningún seguro social, donde nuestros compañeros, y disculpen que lo digo así, han muerto como perros en la calle, sin ninguna ayuda, sin ningún, por decir algún reconocimiento mínimo a la hora de su muerte. Tenemos muchos compañeros que también mueren enterrados en los vertederos. Entonces, creo que también va por ahí cómo el periodismo puede empezar a encarnarse un poco del mundo del reciclaje y de los recicladores. Por otro lado, está también que los recicladores somos parte de un sistema que nos creó, un sistema capitalista, un sistema neoliberal, un sistema inhumano, que creó a este grupo de seres humanos y los sacó a la calle a buscar el sustento diario. Entonces creo que también va por ahí empezar a investigar por qué nosotros decidimos salir a la calle y después, en otro escenario, averiguar por qué seguimos siendo recicladores de base. ¿Por qué después de, a lo mejor, de mejorar nuestra situación económica, seguimos siendo recicladores de base? ¿Qué nos invita a nosotros a seguir en la calle recolectando, cuando podríamos tener otras posibilidades? Y lo digo así porque yo tengo tres hijos. El mayor tiene 31 años y la menor tiene 20 años. Y mis tres hijos son recicladores de base. Y los tres están estudiando y son profesionales. Entonces tú te preguntas por qué ellos siguen el legado de sus papás y por qué quieren seguir en la calle reciclando. Y ahí tiene que ver mucho con los valores que uno va adquiriendo en el camino. Porque cuando tú salís a la calle a reciclar, salís por necesidad, no salís por conciencia. No salís porque, soy súper ambientalista y yo voy a salir a la calle porque me encanta el tema medioambiental. No, cuando salimos a la calle salimos por necesidad. Y con el tiempo fuimos entendiendo qué es lo que era nuestra labor y qué rol tan importante cumplía y qué efecto causaba el que nosotros recicláramos estos residuos que en gran parte nos dio el sustento en nuestro hogar. Hoy día sabemos que somos héroes del planeta, hemos evitado que miles y miles y miles de toneladas terminen en rellenos y vertederos, dándole larga vida también a esos espacios. Segundo, evitando que muchos de nuestros residuos también terminen en el mar. Y por otro, dándole una tercera oportunidad a esos residuos voluminosos, que son los muebles, la silla, la ropa, los zapatos, los juguetes, que también los metemos al mercado como un producto de segunda mano. Entonces creo que entrando en ese escenario, el periodismo podría realmente encarnarse de cuál es la realidad de los recicladores y por qué nosotros salimos a la calle y la importancia de esta labor. Muchísimas gracias, Soledad. Ahí quisiera pasar con una pregunta que también creo que se vuelve fundamental al momento de abordar los temas del reciclaje, y es que cómo desde el periodismo, como tú lo mencionaste al inicio de tu intervención, que tú te sientes orgullosamente de ser una mujer recicladora, también de pronto los temas del reciclaje se ven permeados por la cuestión de género, y cómo desde el periodismo podemos abordar el tema del género en el reciclaje, partiendo justo del dato de que son más mujeres recicladoras que hombres las que están en el reciclaje. ¿Y tú cómo ves la situación de las mujeres recicladoras? ¿A qué es a lo que se enfrentan y los principales retos? O sea, yo creo que el periodismo se va a encontrar de frente con mujeres en el mundo del reciclaje, ya que la gran mayoría de las organizaciones a nivel internacional son mujeres recicladoras. Y la mayoría de las organizaciones de recicladores, por lo menos el 60% son mujeres, siempre son más mujeres que hombres en el mundo del reciclaje. Hay algunos países que hacen la diferencia, pero son muy pocos. La mayoría somos mujeres. Acá en Chile, el 60% somos mujeres, ¿ya? Y el 60% también son líderes de las organizaciones territoriales de los recicladores de base. Entonces se van a encontrar de frente con ellas, siempre, porque
creo que la realidad social y económica de los países obliga de alguna forma u otra a nosotras, las mujeres, a salir a la calle, sobre todo cuando somos mamás, cuando tenemos hijos, a buscar el pan para nuestros hijos, que eso es lo que más mueve. Al final, la realidad de la recicladora es darle una mejor vida a nuestros hijos. Entonces yo creo que ahí se van a encontrar derechos con mujeres en todos los países, tremendas líderes y tremendas mujeres que van a poder contar un poco la historia. Pero también está la parte oscura de toda esta historia que tiene que ver con la discriminación. Hay una discriminación. Si las mujeres a nivel global somos discriminadas solamente por ser mujeres, imagínense la discriminación a las mujeres que son recicladoras. Entonces hay un tema también de prejuicio muy instalado. Al ver a una mujer en la calle, con un carrito, con un triciclo, o con lo que sea, con una ropa sucia, las manos sucias, las uñas sucias, una cara marcada por el sol, por el frío. Entonces, existe ese prejuicio mucho más marcado y la discriminación es mucho más grande con las mujeres. Y también existe la falta de oportunidades que tienen las mujeres recicladoras frente a este escenario. O sea, muchas de nosotras marcamos el paso del mismo ritmo que partimos, o sea, muchas de nosotras. Son muy pocas las mujeres que se atreven a pegarse un salto mucho más grande, a decir, no, yo de recicladora de base voy a pasar a ser una gestora, o de una gestora voy a pasar a ser una emprendedora. Es súper difícil porque las oportunidades son tan mínimas y la falta de voluntades de los gobiernos también es mínima, incluso algunas nulas, y en otros países realmente la mujer es mucho más discriminada, por ejemplo en África, la mujer es mucho más discriminada que a nivel latinoamericano, que en Latinoamérica igual se ve muy fuerte la discriminación, pero creo que en esos países mucho se marca más, en la India también se marca mucho más porque hay una violencia de género muy grande, donde también los compañeros recicladores enmarcan mucho la diferencia entre las mujeres recicladoras y los hombres recicladores. Entonces también hay todo un tema, y también está la carga como mujer, porque soy madre, porque tienes hijos. Muchas de nosotras salimos con nuestros hijos a reciclar, andamos con ellos arriba de los triciclos. Otra discriminación más, otro prejuicio más con las mujeres, porque nos acusan incluso de explotar a nuestros hijos laboralmente, pero cuando no tenéis dónde dejarlo, tenéis que salir con ellos. Entonces hay todo un tema detrás que mucha gente no conoce, que no ve el trasfondo de la realidad de las mujeres recicladoras, que más encima de descrestarse en la calle reciclando durante muchas horas, después tenés que llegar a la casa a segregar los materiales, después tenés que llegar a ordenar tu casa, a limpiar la casa, a cocinarle a tus hijos, etcétera. Entonces creo que hay una sobreexplotación tremenda a las mujeres, y también tiene que ver también con los derechos mínimos laborales que deberíamos tener nosotros los recicladores, que nunca lo hemos tenido. Y me voy a focalizar un poco con el vertedero. En el caso de los vertederos, las compañeras no cuentan con ningún sistema sanitario. Muchas de ellas, y lo digo porque yo creo que uno de los rubros que más me quiebra a mí emocionalmente es el rubro de nuestros compañeros en los vertederos. Es terrible. Yo creo que los que andamos en la calle, yo soy recicladora de calle, los que andamos en la calle tenemos una libertad que tiene que ver con espacios que no están llenos de basura, sino que de reciclaje, porque nosotros nos metemos en esos lugares, pero en el vertedero no, ahí llega, disculpen que lo diga a lo más chilena, pero llega toda la mierda de todos lados, y nuestros compañeros y nuestras compañeras luchan por las bolsas, luchan por conseguir una bolsa que traiga material, que tenga valor, que realmente le dé el sustento, y eso es terrible, porque entre eso están los jugos percolados que caen encima de ellas, y también dentro de eso también está la retroexcavadora que empieza a tirar basura al hoyo, y entre eso se van de repente recicladores y recicladoras al hoyo. Es algo que realmente es terrible. Yo creo que el periodismo, y siempre lo he dicho, tiene que salir del confort, tiene que salir de la comodidad del escritorio, tiene que salir a buscar esa verdad. Y esa verdad está ahí, en el vertedero, está en la calle, a las 3, 4 de la mañana que andamos nosotros lidiando con la basura de todos, y muchas veces muy discriminados, muy maltratados. Hay un prejuicio de que somos delincuentes, que somos ladrones, que somos drogadictos, alcohólicos, etcétera. Entonces hay todo un prejuicio que hay que romper de una vez por todas, porque no somos pocos los recicladores a nivel global, somos 20 millones de recicladores. A nivel latinoamericano somos 4 millones de recicladores. Entonces es súper importante romper con esos mitos, romper con ese prejuicio de que
somos la última lacra de la sociedad. Cuando no lo somos, creo que somos la primera eslabón importante de haber mantenido este planeta hasta ahora a raya, dentro de toda la crisis medioambiental que tenemos, y no hay un reconocimiento a eso, ni siquiera un valor monetario frente a eso. Nosotros trabajamos gratis en la calle, y mucha gente cree que a nosotros nos hace un favor cuando nos regalan una caja de cartón, o cuando nos regalan una caja con papel blanco. Yo digo que es al revés. Nosotros le estamos haciendo un favor a ustedes. Y por eso es tan importante que haya un reconocimiento y un pago por servicio de nuestro trabajo. Y creo que eso también falta las oportunidades que necesitamos nosotros las mujeres también, para poder salir de esa marginalidad en la cual fuimos empujadas a ser parte. No quisimos ser marginales, nos marginaron desde cuando nacimos. Nacimos en un lugar pobre, con un montón de dificultades, y tuvimos que hacernos frente a la vida. Nosotros nunca le hemos pedido nada a nadie, nada se nos ha regalado, nos ha costado todo, sudor y sangre, y también mucha pérdida en el camino. Claro, Soledad, ahí creo que podríamos incluir un poco el tema justo ahora que hablas de todos estos derechos laborales que también ustedes como recicladores de base necesitan y por los cuales han estado luchando en los últimos años. Meter el tema quizá para explicar un poco de la economía circular, ¿no? ¿Cómo definir este concepto de la economía circular? Que si bien se trata del aprovechamiento de materiales y recursos de forma tal que estos conserven su valor durante el mayor tiempo posible, ¿cómo es que la economía circular es el problema que pretende resolver o cómo es que ustedes se encuentran dentro de esa cadena de la economía circular? Mira, la verdad yo creo que la economía circular aparece como un concepto muy bonito y muy nuevo, pero la verdad que no es tan nuevo, es bastante antiguo, diría yo. Desde el mundo de los países, de los pueblos originarios, ya existía esa economía circular, ya había toda una cultura de trueque, de intercambio, de reutilización de cosas, etcétera. Creo que parte mucho antes, y con nosotros se llena la cadena, esta cadena y este eslabón tan importante, donde creemos que nosotros los recicladores de base somos el eslabón más importante dentro de la cadena de la economía circular. Yo siempre le digo a mis compañeros, nosotros somos la economía circular, porque nosotros recolectamos lo que muchos botan, que son residuos que se pueden reutilizar, los lavamos, los limpiamos, los procesamos y los ponemos de nuevo en el mercado. Economía circular. Y la economía circular lo que viene a hacer es acabar con la economía lineal, que lo único que ha hecho ha sido extraer los recursos, transformarlos en un producto que no alcanzan a durar 15 minutos en tu casa o 30 minutos y ya se van a la basura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los recicladores? Entramos en esa economía circular como una herramienta y un instrumento sumamente importante, y yo diría el más legítimo dentro de los instrumentos de la economía circular. Y me atrevo a decirlo porque lo vivimos nosotros acá en Chile, y también lo conozco en otros países, donde hay muchos gestores hablando de manejo de residuos. Aparecieron muchas empresas privadas con una tremenda infraestructura, con tremendos recursos, hacerse cargo de los residuos que todo el mundo bota, y nosotros nos hicimos cargo hace muchos años antes, sin ningún tipo de recursos y sin ninguna economía detrás, pero cuando estos gestores aparecen, lo que hacen es quitarnos, primero que nada, algo que nosotros hacemos mucho tiempo, y segundo, engañar el círculo total de la economía circular, porque nosotros acá en Chile hemos hecho algunos estudios con respecto a estos gestores, y la verdad que del 100% de los residuos que se pueden reciclar, solamente rescatan el 20-30%, y el resto se va a la basura. En cambio, nosotros los recicladores de base, del 100% que reciclamos, rescatamos el 80% y solamente el 20% es descarte de nuestro manejo de economía circular. Entonces creo que también es sumamente importante que en esta cadena, donde se habla de economía circular, no se olviden quiénes fueron los pioneros de esta economía circular, no se olviden qué es la importancia de esta economía circular, y también que nosotros los recicladores de base somos los únicos que tenemos ese trabajo, como digo yo, de joyería, o de relojería, donde nos metemos a la bolsa de basura sin ningún asco y sin ningún miedo, hasta el día de hoy, pese a la pandemia, y lo hemos hecho cargo de todos los residuos y lo hemos puesto en el mercado. Y no solamente los residuos sólidos domiciliarios, sino también los voluminosos. Cuando hablamos de voluminosos, hablamos de mesas, sillas, muebles, camas, colchones. Todo eso nosotros hemos evitado que termine en los rellenos y en los vertederos sanitarios. Y eso también es un tremendo círculo de esta economía circular, donde le damos una segunda o una tercera hasta una cuarta vida a los residuos. Entonces es súper importante
que la economía circular no solamente se enfoque a los residuos sólidos, sino que también a estos voluminosos que todavía nadie quiere mirar y que generalmente son los que más han generado impacto en los rellenos sanitarios. Entonces nosotros somos parte de esa economía circular y creemos que también es sumamente importante entender que la economía circular es también parte de un sistema capitalista que viene a ordenar esto, pero quiere dejar afuera a los pioneros de esta economía circular. Y ahí donde nosotros, la Asociación Nacional y la Red Lacre, estamos dando la batalla para que dentro de esta economía circular, que todos los países ya están hablando, los recicladores tengamos el valor y el lugar que nos corresponde dentro de la economía circular. Porque quiero insistir en eso, la ley REP es súper compleja. Y es importante meterse hasta en la letra chica de la ley para entenderla. Acá en Chile, en la ley REP, solamente hay 4 líneas que habla de los recicladores de base. Y dentro de esas 4 líneas es donde nosotros le queremos dar fuerza e instalarnos con mucha potencia para que no nos dejen fuera, porque lo demás es todo privado, lo demás es todo empresarial. Lo que hace la ley es privatizar el reciclaje, es privatizar la basura, y nosotros quedamos fuera. No olviden que nosotros somos trabajadores informales. No estamos contratados, no somos parte de ningún sindicato o de algún trabajo donde nos tengan contratados con seguro social, etc. Somos el rubro informal, un rubro que no es reconocido todavía a nivel internacional. Entonces, por eso es tan importante darle 5 vueltas a la ley RED para entender también qué significa la economía circular dentro de la ley. Muchísimas gracias, Soledad, por esta explicación y por este pincelazo tan rápido de todo lo que tenemos que tener los periodistas en cuenta al momento de abordar estos temas. Quisiera pasar ahora con Luzmeli y poderle preguntar desde su experiencia liderando equipos, ¿cuáles son los elementos que no nos deben de faltar al momento de emprender un proyecto de periodismo colaborativo y transnacional? Por ejemplo, sobre pretexto de la beca que se está también lanzando desde la Fundación Gabo y la IRR. Hola, Quetzal, y saludos a todos los participantes. Bueno, maravilloso lo que nos ha contado Soledad, es increíble. Creo que también a muchos de los periodistas nos abre la mirada, ¿no? Porque en todos nuestros países hemos visto a estas personas, a los recicladores, y estoy segura que en la mayoría de nuestros países existe el prejuicio contra estas personas, pero además el desconocimiento. Y quería aquí hacer un comentario cuando se hablaba Soledad decía que era necesario que los periodistas dejásemos el confort, ¿no? Y salir a la calle. Yo creo que es muy importante porque muchas veces, sobre todo en algunos de nuestros países, yo llegué a coordinar investigaciones de este tipo, cuando se hace incluso la investigación sobre el trabajo de los recicladores en los vertederos, también se hace desde la perspectiva del prejuicio y del estereotipo. Entonces, me llama muchísimo la atención el poder hacer ese cambio de la mirada y de poner la mirada en las personas que están allí en situación de vulnerabilidad. En el caso venezolano, varios periodistas han hecho trabajos en los vertederos y el foco siempre está, digamos, como de crítica hacia el Estado, pero no de visibilización de las personas que están trabajando como recolectores o como recicladores. Creo que esto es un cambio también de paradigma en cuanto a la mirada de nosotros como periodistas, ¿no? Así que muy agradecida con Soledad por su participación y por sensibilizarnos sobre esto. El motivo de este panel tiene que ver con esta convocatoria también de unas becas para reportajes colaborativos transfronterizos, y allí creo que es importante, quería hacer una presentación, pero no lo voy a hacer, era para que la gente pudiera hacer seguimiento de lo que hemos hecho en coordinando equipos y siendo partícipes de estos equipos. Yo les decía a algunas personas que hay que ver el periodismo colaborativo, en este caso, como mucho más allá del wiki, porque como también decía Soledad, aunque se cree que es algo, bueno, relativamente nuevo, que se puso
en evidencia muchísimo con los Panama Papers, porque es la mayor colaboración que se ha hecho en periodismo en los últimos años, pues digamos que el periodismo colaborativo ya venía haciéndose sin que se le pusiera nombre todavía. Y uno de esos ejemplos que siempre se expone tiene que ver con la misma Wikipedia y con los Wikileaks y con todo el wikiperiodismo y este tipo de iniciativas. Pero creo que se dio un paso mucho más allá de esa colaboración, digamos, de la persona que sabe sobre un tema y participa en la difusión de ese tema, como en las enciclopedias, en las enciclopedias, y pasamos al área del periodismo. Y allí yo creo que les quería comentar varias cosas que me parecen importantes del aprendizaje que hemos tenido. En un artículo publicado en el AICFJ se hablaba un poco, tratando de tipificar cuáles son los tipos de periodismo colaborativo. Entonces hablaban de un periodismo temporal y por separado, hablaban de un periodismo continuo por separado, hablaba de una cooperación continua y co-creativa. Bien importante porque los académicos han tratado después de la práctica de un poco describir en qué ha consistido esta práctica de periodismo colaborativo. Yo creo que uno de los ejemplos fundamentales es el de Panama Papers, y les quiero citar esta frase de Marina Walker, quien estuvo a cargo de, digamos, del gran equipo de los Panama Papers. Los periodistas no nacemos colaborativos, no es lo que nos enseñan en las universidades. Y Marina, quien ahora está en el Centro Pulitzer, hablaba en sus distintas presentaciones, después de haber ganado todos los premios que ganó Panama Papers, hablaba de varias características o de varias cualidades que se debían tener en el periodismo colaborativo. En el caso de los Panama Papers, tenía mucho que ver la confidencialidad, compartir información y documentos como obligación. Todos publican juntos y cada medio mantiene su independencia editorial y a la vez se hace responsable legalmente de la información que se maneja. Con el tiempo, yo creo que de los aprendizajes que hemos tenido participando, yo le digo algo así como más allá del romanticismo, en el caso de los latinoamericanos, pues hay varias iniciativas de periodismo colaborativo. Dos de las plataformas más grandes que estamos viendo es la de Conecta y ahora la de Clip. En ambos casos se están buscando articular a periodistas de distintos países para temas muy específicos, no como una plataforma continua sobre un mismo tema, sino se coge un tema, en este caso el que estamos tratando, y pues sobre eso se arma el equipo. Y es allí donde empieza un poco la complejidad del periodismo colaborativo. Porque, bueno, en general los periodistas tenemos una tendencia no solo al lobo estepario, sino a ser celosos del material que manejamos, a no entrenarnos en capacidades de cooperación, en competencias de cooperación. Entonces, esto se nota dentro de la redacción y dentro de los grupos cuando uno le cuesta, o a los periodistas nos cuesta muchas veces entender qué es trabajar en equipo. Entonces, yo creo que es importante que una de las claves que tenemos que manejar es comprender que un trabajo de esta naturaleza necesita muchísima visión de trabajo en equipo. Cuando uno lo dice así, siempre solemos decir, es que yo sé trabajar en equipo. No sé, las personas que están participando, no sé cuántas han trabajado en equipo, pero yo he tenido la oportunidad de coordinar, pero además de ser parte de equipos, y no es una competencia tan sencilla de adquirir y tan sencilla de ejecutar. Entonces creo que esa sería una de las claves fundamentales, saber que este tipo de trabajo requiere muchísimo enfoque de trabajo en equipo, muchísima cooperación. Hay otras claves que publica la gente de Conecta, que me parece que son interesantes también de ver, y es que
hay una pregunta que se hace de cómo llevar la camaradería a la productividad. Cuando trabajamos en equipos transnacionales, tenemos, a pesar de que podemos hablar el mismo idioma, tenemos diferencias culturales bastante fuertes, incluso diferencias en la forma de trabajar. No es lo mismo trabajar en medios en Venezuela que en medios en Colombia y que en otros países latinoamericanos. Incluso hasta algo que a veces no se comenta, que es la organización de los derechos de los trabajadores en estas organizaciones, pues eso también influye en la forma como abordas determinados temas. Entonces, uno de los planteamientos que hace Conecta es tener muchísima claridad. Y ellos comentan que es algo que también nos cuesta muchísimo a los latinoamericanos, ser muy claros, y esta claridad yo lo veo en el alcance, en la organización, en que las reglas del juego de esta cooperación sean muy, muy claras, porque si no son claras, después pueden generar dificultades, por lo menos en el momento de hacer una determinada investigación, de utilizar términos y de la publicación. Luego hay algo que es elemental, que tiene que ver con la coordinación. Cuando son equipos de diferentes países, inclusive este tema de los usos horarios lo vuelven loco a uno. Pues a veces yo estoy con un uso horario en un lado y tengo una reunión con una persona que tiene 6 horas adelante o 5 horas. Lo más curioso que me ha pasado es hablar con alguien del futuro. Es decir, iba a hacer un trabajo y la persona ya estaba hablando en la noche y la persona estaba en Australia y ya era jueves en la mañana, ¿no? Y entonces yo digo, se te enreda aunque parecen cosas tontas, se te enreda la existencia, porque tienes que tomar en cuenta esas diferencias para la organización del trabajo. Otros elementos claves que yo creo que de la experiencia que hemos tenido tiene que ver la coordinación del trabajo, las decisiones editoriales. Y en este caso en específico, Soledad, cuando lo comentaba, hay que tomar decisiones desde dónde vas a contar la historia y cómo la vas a contar y el lenguaje que vas a utilizar. En esta conversación se ha hablado mucho de un enfoque de igualdad de género, pues sabemos que no siempre estamos capacitados para trabajar en ese enfoque o en un enfoque de derechos humanos sin que esto pierda, digamos, la calidad periodística o la noción periodística. Y creo que eso es importante. El otro tema tiene que ver con las comunicaciones. Y esto le pongo el ejemplo básico hablando de las diferencias horarias y las diferencias culturales de trabajo. Hemos estado trabajando en varias plataformas, en colaboración con varias plataformas internacionales. Y bueno, las diferencias horarias. Ahorita, ¿qué hora es en México? Las 11:40. 11:40, ¿verdad? La misma hora de Bogotá. ¿Qué hora es en Chile? Como 12:40, Luzmeri. También la misma hora, ¿verdad? Donde yo estoy es 1 hora, son 2 horas después. Esto ahorita puede pasar, pero cuando sean las 4 de la tarde o las 5 de la tarde en Chile, en México, que además en México tienen las horas de almuerzo muy distintas al resto de Latinoamérica, si mal no recuerdo, pues entonces resulta que cuando ya una persona está terminando su jornada laboral, pues otra persona todavía no la ha terminado. Panamá son las 11:45, Cuba a las 12:40. Entonces yo creo que es importante tomar, en Bolivia son las 12:41, aquí yo estoy en Río, son las 1:41. Pues es importante tomar en cuenta esto para poner el límite de la conversación. Es decir, si resulta que yo trabajo hasta las 7 de la noche en donde esté, pues las 7 de la noche mías son las 9 de la noche, a lo mejor de otra persona que ya debería haberse desconectado. Y esto lo digo, mira, son las 10:42 en El Salvador. Es decir, que si yo trabajo con alguien de El Salvador, cuando yo esté yéndome a la cama, esa persona todavía está en gestión de trabajo, en su jornada laboral, digamos. Y aunque ustedes no lo crean, esto es un elemento muy importante. Tomar en cuenta los tiempos de trabajo. Y más ahora, bueno, ¿qué experiencia hay en radio en materia de periodismo colaborativo? Ahorita te contesto.
más ahora que estamos trabajando desde las casas. Entonces, la pandemia nos pone varios retos. Y uno de esos retos es justamente en el límite que tenemos que ponernos a nuestros horarios de trabajo. Hay un reto mucho más en este tema que estamos planteando hoy acá, que es que este trabajo se logra es haciendo reporterismo. Entonces, en la pandemia, los recicladores están en la calle trabajando, porque los hemos visto. Cuando uno apenas sale un momentico, están allí. Pues, ¿cómo podemos hacer nosotros un mejor trabajo tomando en cuenta la cuarentena, tomando en cuenta las limitaciones de movilidad? En el caso de Venezuela, que sabemos que hay limitaciones de movilidad. Y en el caso de otros países en donde, bueno, Latinoamérica ahorita es el centro de la pandemia y entonces hay cuarentenas radicales en distintos países. Para cerrar esta primera parte de la conversación y después seguimos en las preguntas que haya, uno de los aprendizajes que he tenido también tiene que ver con la diversidad en los puntos de vista y esto me parece hermosísimo lo que trajo Soledad a la mesa, que es cómo podemos ver a las personas recicladoras en el ejercicio de sus trabajos y no en el prejuicio que nos da cuando ella comentaba, bueno, es una mujer, en Chile 60% entiendo de los recicladores son mujeres, que está en la calle, muchas veces en horas en donde ya se ha hecho, digamos, la primera fuente han depositado algunos de estos objetos en la calle y pues ahí entran a trabajar a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Entonces, ¿cómo podemos tener una mirada diversa? Creo que allí es uno de los retos que nos toca como periodistas y allí yo sugiero que cuando integremos equipos en donde por supuesto haya mujeres y hombres, creo que es importante, pero además que si es posible que haya mujeres y hombres con distintas perspectivas, con distintas historias y con distintas experiencias laborales y de vida. Si hay otra pregunta, respondo cuando empiece la sesión de preguntas. Sí, ahí Luzmeli, yo quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cuáles serían como algunas de las recomendaciones que nos podrías hacer a los periodistas como para poder justo impulsar o realizar investigaciones transfronterizas en tiempos de pandemia? Creo que esto es algo que ahorita nos llega o nos causa a todos incertidumbre, pero también nos ponen en una línea de cómo seguir haciendo periodismo, salir a reportear, como también Soledad nos invitaba desde su intervención sobre los periodistas tienen que salir a vernos a los recicladores de base, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo planteando una investigación transfronteriza? Bueno, creo que primero hay que saber dónde nos vamos a parar para contar la historia. ¿Qué nos interesa contar? Pues en el caso de la beca hay unas precisiones, pero también sabemos que un periodista, un grupo de periodistas, si tiene una buena idea, pues hay posibilidades de persuasión y tienes que saber dónde te vas a parar para contar la historia. Yo sí creo que es fundamental estar cerca de la gente que es protagonista de la historia. Y en este caso con la pandemia, pues tomar todas las previsiones posibles. Pero, ¿sabes qué? Escuchando a Soledad también me pregunto si nosotros los periodistas, cuando nos acercamos a una persona recicladora en la calle, ¿de qué manera nos acercamos? Si nos acercamos desde el prejuicio, si nosotros mismos, o sea, tenemos que identificar los sesgos que tenemos. Entonces es importante verlo, o sea, analizarlo. Y luego hay un elemento que tiene que ver con investigación. Pues sí, la investigación se puede hacer seguramente un poco más desde un espacio cerrado. Y eso implica, por supuesto, recopilar todas las fuentes de investigación, recopilar qué es lo que está pasando en este ambiente de reciclaje inclusivo de economía circular. También en escuchar cuáles son, porque esa es la base incluso, porque los recicladores lo van diciendo,
cuáles son las vulnerabilidades que hay allí y el enfoque que si vas a dar un enfoque, generalmente nosotros estamos dándole derechos humanos a todas nuestras investigaciones, pero en este caso también hay una palabra hay una expresión que han incluido que tiene que ver con el modelo de negocio. Y yo creo que es importante, se hace toda la estructura partir desde la base, desde los derechos de las personas que están en la base, pues, e ir subiendo en los escalones e ir identificando empresas que se han organizado o empresas que utilizan a estos trabajadores sin garantizarles pagos adecuados o empresas intermediadores. Yo creo que es un mundo riquísimo para investigar. Y en resumido, creo que sí, que hay que estar con la gente en la calle, que hay que salir tomando todas las previsiones posibles. Bueno, aquí hay todas las previsiones posibles, pues porque todos sabemos que estamos expuestos al coronavirus y ahí tenemos que tomar previsiones. Pero yo creo que la principal previsión que tenemos que tomar es identificar el sesgo que podemos tener al enfrentar un trabajo de esta naturaleza. Muchísimas gracias, Luzmeli. Soledad, quizá antes de pasar a las preguntas de quienes nos acompañan en esta charla, quisiera hacerte una última pregunta sobre, en esta pandemia, ¿cuáles fueron los temas centrales en torno al reciclaje inclusivo? Bueno, uno de los temas principales con respecto a la pandemia, primero fue que nos declararan como servicio esencial. Para declarar el servicio esencial tuvieron que también valorar el trabajo que nosotros hacíamos en las calles, ya que minimizábamos de alguna forma u otra el impacto de residuos para los recolectores de basura, pero también para la cadena industrial del reciclaje. Entonces, lo primero que acá en Chile se dio es que la cadena industrial empezó a decir, no tenemos residuos. No tenemos residuos para empezar a procesar, para seguir con nuestra producción, y de ahí nace todo un tema ya donde empezamos a conversar directamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con la industria del reciclaje, y donde nos alineamos de alguna forma u otra para poder declararnos nosotros como servicio esencial, y ellos también como industria de reciclaje, para no perder la cadena medioambiental, porque en el fondo la pandemia lo que venía era encerrarnos y nosotros económicamente también iba a ser una crisis tremendamente grande. O sea, lo primero que vivimos nosotros, las primeras semanas de las cuarentenas que tuvimos acá en Chile, fue que no teníamos nada para comer, nada. No teníamos nada porque no podíamos salir a la calle a recolectar, y también con el miedo latente de poder contagiarnos, porque estábamos trabajando directamente con residuos domiciliarios, y eso fue uno de los temas más potentes que nosotros tuvimos que lidiar en un minuto. Era uno, o nos quedábamos en la casa encerrados, con miedo, sin enfrentar este escenario, o dos, salíamos a la calle a enfrentar este escenario con todas las medidas necesarias de seguridad, las cuales no teníamos, y tuvimos que levantar campañas para poder conseguir los insumos de seguridad, porque no contábamos con nada, y no para que le llegara a un grupo de recicladores, sino que a nivel nacional a todos los recicladores de Chile. Y eso pasó también en muchos países a nivel latinoamericano. Entonces, eso fue lo primero que tuvimos que evaluar nosotros. O nos quedábamos en la casa esperando que algo resolviera nuestra situación económica, o nos enfrentábamos a este escenario pese a todo. Y decidimos enfrentarnos a ese escenario pese a todo, y de ahí después vino todo lo que fue la conversación, la negociación con el Estado para ver que nos declararan servicio esencial, para que nos dieran un permiso especial para salir a la calle, porque a pesar de que declararan servicio esencial, aquí en Chile tenía que sacar igual un permiso colectivo o un salvoconducto para poder salir a la calle, porque estábamos en toque de queda, porque teníamos controles sanitarios, etcétera, y lo seguimos teniendo. Entonces fueron esos tres temas los primeros que tuvimos que resolver. Y después de ahí para adelante, pues levantar campañas de alimentos no perecibles, porque a pesar de que salíamos a la calle a recolectar los materiales, no nos encontrábamos con grandes cantidades de residuos, ya que la mayoría de las empresas, la mayoría de la industria estaban todas cerradas. Entonces, no habían grandes generadores de residuos más que los domiciliarios, y como ustedes entenderán, son pequeños volúmenes al final lo que se recolecta, y lo que nosotros necesitamos son grandes volúmenes. Eso fue por un lado. Y por otro lado fue negociar directamente con la industria del reciclaje. Hay que aparecer una pregunta, ¿cómo nosotros, la verdad que cómo nosotros negociamos los precios con la industria del reciclaje? Es súper complejo, porque existe un monopolio y en todos los países es igual.
existe un monopolio porque no hay grandes industrias del reciclaje, hay pequeñas industrias y cada una de ellas tiene un control sobre algún tipo de residuo. En el caso de Chile tenemos CDPC, que está encargada de todo lo que son las celulosas. Entonces es súper difícil negociar con ellos cuando ellos ponen una escala de valor, nosotros estamos perdidos, o sea, desde 80 pesos podemos llegar fácilmente a 15 pesos, que eso no alcanza a ser ni siquiera medio dólar, nada, absolutamente nada. Entonces, fue complejo al principio, pero sí nosotros, por ser Chile y por tener todo un sistema diferente en términos neoliberal y todo el tema, el privado se alineó mucho con nosotros, la empresa privada. Y fue la empresa privada la que invirtió y puso recursos para apoyar a los recicladores en esta campaña, que fue de insumos de seguridad, de insumos para aseo y alimentos no perecibles para nuestros compañeros. Y ahí conseguimos muchas empresas que nos ayudaran. No así el Estado. Lo único que conseguimos desde el Estado fue que el Ministerio del Medio Ambiente nos declarara, uno, servicio esencial, segundo, que levantáramos una plataforma que venimos luchando hace más de 20 años para hacer servicio domiciliario. En pandemia, como digo yo, siempre hay que ver el vaso medio lleno. Y nosotros lo vimos medio lleno en ese minuto y nos apoyó bastante la pandemia porque apresuró escenarios que nosotros veníamos negociando hace muchos años, que era uno, que tuviéramos una plataforma para hacer reciclaje domiciliario, que hoy día se llama Recicla en Casa, www.reciclacasa.cl, que pertenece al Ministerio, y está en la plataforma del Ministerio, que es súper importante porque nos avala, y nos da ese carnet que necesitamos nosotros para reciclar. Y segundo, que se nos pagara por el servicio. O sea, nosotros llevamos 20 años luchando desde que se aplicó la ley REP acá en Chile, del 2016 en adelante, pero mucho antes que se reconociera a nosotros como un servicio y como un trabajo y se nos pagara. Gracias a la pandemia logramos que se instalara eso así de rápido, más rápido de toda la lucha que nosotros veníamos dando anteriormente con los compañeros dirigentes que hoy día ya no están, y fue así como casi caído por el cielo en realidad. Hoy día tenemos una demanda tremenda de servicio y lo estamos haciendo, pero sobre todo también fue tomar las medidas sumamente necesarias. En Chile no tenemos centros de acopio, no así en otros países como Colombia, Argentina, Brasil, los compañeros cuentan con centros de acopio. Nosotros acá no contamos con centros de acopio, entonces todos los residuos van a dar al patio de nuestras casas antes de pasar a una industria del reciclaje, porque tenemos que segregarlo uno por uno. Entonces por eso digo, el mundo del reciclaje es tan complejo. Más encima son distintas personalidades de recicladores. Tenemos el reciclador del vertedero, el de la calle, el industrial. Hoy día tenemos gestores recicladores de bases que se han dado el salto. Entonces hay todo un escenario sumamente complejo, pero de verdad la pandemia nosotros, y creo que pasó en todos los países, nos vino a fortalecer, por lo menos en Chile nos fortaleció, nos instaló, nos visibilizó mucho más, y hoy día cada vez que pasáis por una casa, o un condominio, un barrio, una villa, la sensación es tan gratificante, porque pasáis y te aplauden los vecinos, así como, ay, vienen nuestros héroes, nos aplauden, nos entregan bolsas de mercadería, nos entregan más plata de la que nosotros cobramos. Entonces eso también, de alguna forma u otra, nos generó un cierto valor que no se veía venir, no lo visualizábamos, por lo menos nosotros en un par de años más. Entonces la pandemia a nosotros nos ayudó, pero también nos puso en alerta, que necesitamos seguro social, seguros de salud, necesitamos insumos para poder trabajar, elementos para poder trabajar, que nos permitan hacernos cargo de este tipo de cosas, que no va a ser la primera pandemia que vamos a tener de aquí para adelante. Yo creo que van a venir muchas más y tenemos que estar preparados para eso. Pero yo creo que una de las cosas más importantes dentro de la pandemia fue la posibilidad de negociar políticamente con el gobierno, segundo, la unificación que se hizo con el privado, y tercero, el fortalecimiento y la visibilización de los recicladores como un servicio esencial en un país. Entonces pasamos a ser como los médicos, como el recolector de basura, pasamos a ser así tan importante, y eso fue también para nosotros un tremendo logro y una tremenda alegría. Así que estamos felices por eso hoy día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Quisiera dar paso a las personas que están acompañándonos. ¿Quieres comentar algo, Luzmeli? Porque tú también has trabajado mucho en temas de alianzas entre distintos periodistas, y quería que también tú le contaras a todas las personas que están participando qué experiencias cree que has ido recabando y cuáles son, digamos, las características que para ti debería tener un proyecto transnacional, transfronterizo, en donde participen periodistas de distintos países.
Muchísimas gracias, Luzmeli. Bueno, pues sí, yo en el proyecto periodístico del cual soy codirectora, Distintas Latitudes, que también es una de las convocantes para la beca, hemos tenido un particular, nos hemos centrado en el tema del reciclaje desde hace algunos años. Nosotros nos tocó como equipo periodístico cubrir la cumbre regional sobre sistemas de reciclaje inclusivo en América Latina, que se realizó en Bogotá, Colombia, en 2018, donde se reunieron recicladores de base de toda América Latina con el sector privado, público, no gubernamental, y ahí fue donde nosotros tuvimos de cerca este tema, ¿no? Poder estar conviviendo y compartiendo experiencias con recicladores de toda América Latina, donde justamente vamos conociendo el panorama de que en cada país, si bien hay asociaciones y está la red LACRE como la Red Latinoamericana de Recicladores, cada país tiene sistemas distintos y aquí es donde es el reto que creo que se enfrenta al hacer una propuesta de periodismo transfronterizo, es poder encontrar ese hilo fino de estos temas en donde se unen la cuestión de los recicladores de base, pero también todos los temas que hay en torno al reciclaje inclusivo, ¿no? Como bien lo menciona Soledad, hay muchos hilos finos de los que podemos estirar y que podemos ir encontrando, ¿no? O sea, por ejemplo, Brasil se coloca como uno de los países que es un ejemplo mundial donde existe una política nacional de reconocimiento de la ocupación del reciclaje, pero también en Colombia desde 2008 se ha dado un camino muy importante para reconocer los derechos laborales, por ejemplo, de los recicladores de base. Entonces, es ir encontrando esas diferencias y esas similitudes que se van teniendo en los recicladores de base y en los sistemas del reciclaje inclusivo para encontrar esas historias que, si bien, como lo comenté desde un principio, muchos países y medios periodísticos en distintos países han tocado el tema del reciclaje en su agenda periodística o en la agenda mediática, sí hace falta que haya como una explicación regional del fenómeno del reciclaje y de los recicladores de base, como para poder entender por qué en algunos países es que se han logrado ciertos avances, en otros países siguen luchando para el reconocimiento de los recicladores de base y la labor importante que realizan en este eslabón de el reciclaje y el relanzamiento de los recolectores informales justamente en la lucha por sus derechos laborales. Entonces, creo que por ahí hay esas líneas de que podemos indagar, investigar al momento de tratar de formar estos equipos periodísticos para este tipo de investigaciones. Entonces, muchísimas gracias, Luzmeli, muchísimas gracias, Soledad, por compartir con nosotros esta charla. Espero que a los asistentes les hayamos podido dar algunas líneas y algunas pistas de cómo poder organizarnos. Y les cedo la palabra a Jessica para que pase con las preguntas que ellos tienen. Muchísimas gracias. Claro que sí, Quetzali, muchas gracias. Inicio una pregunta para Soledad. Nos dicen si podemos compartir tu correo y además que cuántas mujeres están trabajando como recicladoras. Si hay... Me pegó Jessica. Sí, creo que perdimos a Jessica. No sé, yo no la escucho. No, yo tampoco. Denme un segundito mientras trato de establecer contacto con Jessica. Un momento. Bueno, mira, creo, sí, ya hablaron. Sí, han mandado bastantes preguntas. Nos han mandado saludos también desde varias partes, desde El Salvador, desde todas partes nos están siguiendo. Y creo que también hay un aspecto muy importante en esta charla web, que he visto que muchas personas están tratando de compartir sus correos para hacer equipo con personas de otros países. Y creo que bueno, que eso es muy provechoso dentro de esto porque entendemos que muchas personas también les es difícil establecer contacto con, transnacional que de pronto no tienen. Y bueno, creo que esta oportunidad que se ha presentado a través de este seminario web, de esta charla web, sigue siendo bastante valiosa. Las personas comparten sus redes, nos mandan saludos. Yo creo por aquí está tratando de identificar la pregunta de pronto que Jessica quería leer. Aquí ya salió Jessica nuevamente.
Así es, la virtualidad. Dale, Jessica, adelante. No sé si ¿alcanzaron a escuchar la pregunta? Nada. Vale. ¿Cuántas mujeres están trabajando como recicladoras en América Latina? Y si hay algún estimado de esta cifra. No tenemos un estudio todavía, creo que esa es una deuda histórica que se tiene en todos los países. No existe un censo real de todos los recicladores. Hay algunos países que están avanzando en eso. Y está todo en Chile un 60%, en Ecuador son el 70%, hasta el 80% mujeres, en Colombia también son alrededor del 60%, y así sucesivamente, pero números claros no tenemos todavía. Esperamos algún día tener ese censo claro para también entregarlo y saber realmente cuántas mujeres somos a nivel latinoamericano y el Caribe. Vale, te preguntaba también, Soledad, si podemos compartir tu correo, asimismo Luzmeli y Quetzali, que en el chat nos los están consultando. Por supuesto, no hay problema. Vale. La otra pregunta para Soledad es, ¿cómo iniciaste a ser recicladora de base y si contaste con apoyo público o privado? Bueno, inicié porque la necesidad económica me obligó a salir a la calle. Yo fui mamá muy joven y tengo un compañero muy bueno también, pero no alcanzaba con lo que él generaba, entonces había que salir a la calle a rebuscársela. Nosotros tenemos un concepto que se llama cachurero. Entonces yo era cachurera, yo recolectaba cachureos en la calle, juguetes, ropa, zapatos, y después me iba a la feria o al mercado que hay acá y me ponía la cola. Nosotros los llamamos los coleros de la feria, porque nos ponemos a la cola de la feria, los legales, y nosotros somos los ilegales. Entonces nos ponemos a la cola de la feria y ahí vendíamos nuestros cachureos y generábamos algunos recursos. Lamentablemente en Chile no existe políticas de apoyo a los recicladores de base en términos de emprendimiento y etcétera, no existe. Entonces nos vemos bastante limitados a rebuscarnos nosotros a través de distintos tipos de proyectos. Acá hay un sistema que se llama FOSIS y ahí postulé algunos proyectos donde me gané mi primer triciclo a motor, que era yo una mujer feliz porque tenía un triciclo a motor, ya no tenía que pedalear ni andar empujando un carro. Entonces fue mi primer FOSIS que me gané, que fueron alrededor de haber sido unos 20, 30 dólares de esa época, y me compré mi triciclo a motor. Después tuve una flota de triciclos que ya era como súper bacana, yo tenía muchos triciclos, pero es una lucha. Yo creo que todos los países están en lo mismo. Lograr conseguir recursos y apoyo del Estado es súper difícil como reciclador de base. Por eso es tan importante la organización, la estructura social. Nosotros tenemos que organizarnos hoy día, por eso Chile está organizado en una asociación nacional, por eso Colombia, Brasil, todos los países, Argentina, Ecuador, la mayoría de nuestros hermanos recicladores se están organizando porque es la única forma de realmente conseguir apoyo y poder sensibilizar a los países y también a los gobiernos, a los empresarios, apoyarnos a nosotros en esta labor tan noble y tan importante que es la que realizamos. Gracias, Soledad. Una pregunta para Luzmeli, y es, ¿qué experiencias en radio en materia de periodismo colaborativo conoces o cuáles podrías mencionar? Siempre me andan raspando con esas preguntas. Mira, en Venezuela nosotros hicimos varias cosas, aunque yo no soy de radio, soy de medios impresos y digitales. Pero creo que una de las cosas más interesantes que se están produciendo tiene que ver justamente con todo el tema de los podcasts. Y en el caso de Venezuela Migrante, Gina Morelo hizo un trabajo extraordinario en 4 puntos de la frontera venezolana con los migrantes que estaban retornando. Y además diseñó con otro equipo en Colombia, ella utilizó gente en Colombia, gente en Venezuela, los artículos, logró articularlos y logró además algo que me pareció maravilloso, que no sustituye la presencia física del periodista, del reportero en el sitio, pero ayuda también, que es utilizar incluso los sonidos y los videos por WhatsApp que empezó a enviarle la gente. Creo que también es una forma de hacer un periodismo
y que esta pandemia nos ha obligado a buscar distintos caminos. Ese es, digamos, el ejemplo que tengo ahorita. Por supuesto, Radio Ambulante está haciendo unas cosas maravillosas y tiene el hilo podcast. Y hay, en los distintos países, recuerdo que hay circuitos que se escuchan en cada país. Lo que yo no he visto es que haya trabajos con la visión colaborativa de un tema en general. En Venezuela hay una red que se llama Fe y Alegría, que con su perfil va también trayendo reportes de distintos países, pero no sobre un mismo tema, sino como se hacían antes con los corresponsales, o se sigue haciendo, pero más de tipo de corresponsalía. No sé si Quetzali tiene más clara ese campo del periodismo radial. Ciertamente no, o sea, sí creo que mucho del periodismo todavía transfronterizo se queda todavía en formatos más multimedia. Sí creo que hay muchas iniciativas podcasteras que están haciendo esto, pero que sí se vuelve también un reto contar esas historias en formato podcast, ¿no? En formato audio. Creo que también ahí es donde tenemos un reto a los periodistas para poder... o sea, que me parece algo como súper interesante y que podría abordarse. O sea, por ejemplo, las diferentes formas en las que se les llama a los recicladores de base, pepenadores en México, cartoneros en Argentina, el término que ya mencionó Soledad en Chile. O sea, también eso permitiría un colorario muy interesante sobre también cómo es el reciclaje, ¿no? Entonces, sí, la verdad no tengo noción ahorita de quién está haciendo podcast sobre el tema, pero sí creo que también es una forma interesante de plantearlo. Gracias. Nos llega otra pregunta para Soledad, y es si sintieron que con la pandemia aumentó la desigualdad que ustedes viven desde siempre. Sí, yo creo que la pandemia lo que hizo fue evidenciar, no solamente en Chile, sino que a nivel global, la pobreza que existe en el mundo. Porque la gente que más sufrió o que más ha sufrido hasta ahora el tema de la pandemia es la gente que no cuenta con recursos, los trabajadores informales en su gran mayoría. Y en países como Chile, que son países neoliberales, el informalismo es parte del mundo laboral y es un gran porcentaje de trabajadores informales. Entonces, se evidenció, pero yo creo que radicalmente la pobreza en Chile y sobre todo en los países latinoamericanos y el Caribe. Había una pregunta antes que la estaba leyendo y que tiene que ver cómo se visualizó o cómo se vive en países de Centroamérica, sobre todo en el Caribe, la realidad del mundo del reciclaje. Y yo les digo que en esos países es mucho más terrible y mucho más fuerte cómo se criminaliza o cómo se prejuicia al reciclador de base y en las condiciones realmente que ellos tienen que trabajar, porque aparte más del prejuicio, de la discriminación, está el tema de las bandas, los maras, etcétera, que están en esos sectores donde realmente los compañeros se ven mucho más vulnerables, y nuestras compañeras también. O sea, nuestras compañeras son violadas, son ultrajadas en esos lugares. Entonces, hay todo un tema detrás. Hace poco nos enteramos que en el Líbano tenían compañeros secuestrados, recicladores de base, secuestrados en una empresa trabajando a esclavitud, gratis, una empresa de manejo de basura. Entonces, la verdad es que lo que evidenció la pandemia es que no existe todavía una igualdad en términos económicos. Existe todavía una injusticia a nivel mundial tremendamente grande que se evidencia cada vez que aparecen estos escenarios terribles, que son las pandemias, que son las grandes lluvias. Al final siempre los que nos vemos más golpeados es la gente más pobre, la gente que vive en el quintil más bajo, que digo yo, de las sociedades de todo el mundo. Y claro, aquí en Chile se habla de clase media, y nosotros insistimos que aquí no existe clase media. Nosotros los pobres no somos clase media. Los trabajadores no somos clase media. Nuestras casas son mejores que las de hace 20 años atrás, obvio. Pero estamos tan endeudados y vivimos tan a debe que realmente seguimos siendo los pobres de antes. Solamente que tenemos una casita más bonita, una reja de fierro y no de madera, a lo mejor una lavadora para lavar la ropa. Pero eso no nos hace clase media ni mejores en el mundo. Somos gente muy pobre que está viviendo
las consecuencias de un sistema neoliberal. Y ustedes lo vieron en Chile, el estallido social en octubre quedó en evidencia el escenario que existe en Chile. En Chile existe un escenario de desigualdad tremendamente grande. Entonces, y no solamente en Chile, me atrevo a decir que en todo el mundo, sobre todo en los países latinoamericanos y en el Caribe, donde la pobreza es realmente aberrante y es muy fuerte. Muchísimas gracias, Soledad. Nos han llegado muchísimas preguntas. Luzmeli, ¿quieres decir algo? Estoy viendo que las personas están tratando de organizarse acá, eso es una energía excelente, y les estoy pasando por acá por el chat un link de Hotwriter que tiene como unos tips para más o menos articular equipos transnacionales. Y ahí aquí les voy a leer rápidamente uno de los que a mí me parece interesante para empezar a afinar las miradas, que es una, bueno, ya lo sabemos, si te gusta trabajar en grupos en general, porque esto implica mucha articulación, ¿no? Y mucha sesión de información y de enfoque incluso. ¿Cuál es el interés que tienes? ¿Cuál es el tópico? Aquí dice, ¿quiénes son tus amigos? Pues aquí mucha gente en el chat se está conociendo, ahora entiendo. Y bueno, si necesitas formar un equipo para un proyecto largo o de corto tiempo, y dónde puedes encontrar gente para colaborar. Creo que en el chat se están dando las posibilidades de gente de encontrarse, pero yo los invitaría a que más o menos hicieran unos pitch del área que identifica y alguien decía aquí, gracias a la creo, de armar pequeños grupos por temas, pues pueden ser por temas o por países, están identificando. Hay dos chicos acá, periodistas, estudiantes de periodismo brasileños, que dicen, si necesita un asistente, yo puedo estar allí, y hay una persona que dice que es ingeniero. En nuestra experiencia, es interesante que haya diversidad y puntos de vista diferentes para abordar los temas, y por supuesto que haya alguien que seguramente maneje muy bien el tema específicamente, que es en este caso de reciclaje y economía circular. Pero les sugiero que se vayan, Grisela, ¿a qué te refieres? Es que estoy leyendo acá. Les sugiero que vayan identificando posibles aliados para que luego lleven una conversación de la manera mucho más sencilla. Nosotros ahora, todo el mundo utiliza Zoom, pero está Jitsi, está Google Meet, hay distintas herramientas que pueden utilizar para la conversación, incluso en los países en donde hay dificultades con Internet. Muchas gracias, Luzmeli. Bueno, les contaba que hemos recibido muchísimas preguntas, pero ya se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerles a todas. No sé si quieran despedirse de la audiencia. Yo, Jessica, primero que todo agradecer la invitación. Me he sentido siempre muy halagada de que me inviten a participar de este espacio. Solamente hacer un llamado a esta nueva generación de periodismo, y a la que ya lleva bastante tiempo haciéndolo también, a no solamente quedarse en este proceso de beca que la que está otorgando Gabo, sino que tiene que ser mucho más que eso. Yo siempre digo, el reciclaje no es una moda. Y yo pienso que también la investigación y sobre algunos temas tampoco puede ser como el boom del momento y después olvidarnos del tema. Yo creo que lo importante de todo lo que se quiere hacer acá es mucho más profundo que solamente investigar cómo funcionamos nosotros los recicladores, sino que evidenciar realmente lo que ocurre y por qué en este mundo y en esta época que estamos, siglo XXI, siguen existiendo recicladores de base, sigue existiendo este quintil de seres humanos que trabajan en la informalidad total, con ningún tipo de seguro social, con sus derechos humanos totalmente vulnerados, donde realmente creo que ya es tiempo de cambiar ese escenario, donde compañeros nuestros ya no pueden seguir trabajando en rellenos o vertederos sanitarios, donde realmente tienen que haber oportunidades y donde decimos nosotros en Chile, la torta alcance para todos y no para algunos nomás, donde la justicia se vea en todos los sentidos. Y yo creo que esa es mi invitación a todos los muchachos jóvenes
que están participando de este webinar, que realmente se comprometan más allá desde la mirada de la beca. Creo que tiene que ser mucho más profundo, tiene que ser desde lo que han estudiado, el amor al periodismo, tiene que estar arraigado en desenmascarar, en mostrar la verdad que ocurre en los países. Y se los digo porque acá en Chile han ocultado tanta información de lo que está ocurriendo, no solamente en tema de la pandemia, sino en todo lo que ha venido ocurriendo históricamente en Chile. Y por eso yo hago un llamado al periodismo, a un periodismo nuevo, a un nuevo paradigma, como decía Luz Meli, a tener una visión diferente del hacer, una visión mucho más humana, mucho más hermana, mucho más comprensible, y que no te gane el dinero, que no te gane esa necesidad que tenemos todos de ganar más dinero, de meterte a la televisión y empezar a jugar un periodismo que es muy amarillista, que es poco transparente. De verdad, yo hago ese llamado y agradecida de que realmente le tengan tanto interés y tanta importancia a este mundo de nosotros, porque de ahí se va a desencadenar mucho más de lo que ustedes quieren saber, no solamente del mundo del reciclaje, sino de la realidad social que existe en todos los países a nivel latinoamericano, el Caribe y a nivel global. Los que se ven muy paraditos, de repente atrás esconden una basura muy grande, y nosotros somos esa basura. Lamentablemente es así, y hay que transparentarla, mostrarla y mostrarla de verdad, y con sentimiento, con amor, con profundidad, con el deseo de cambiar la realidad que nosotros vivimos hoy día en este mundo. Estamos a tiempo de mejorar y de cuidar, pero también de nosotros hacer compromisos reales, y no solamente por querer tener una beca o por ser parte de esto, sino que realmente, como yo digo, no por currículum, no por llenar un currículum de que yo fui parte de este periodismo o de esta beca, sino decir, no, yo me siento orgulloso de hacer este periodismo porque esto es lo que yo quiero mostrar, pese a todo. Cuando decía el periodista mexicano que estuvimos la otra vez, yo soy muy mala para los nombres, Jessica, entonces yo le decía a él, nosotros queremos un periodismo que realmente no haga sentido, que haga el honor del periodismo, el que nosotros siempre hemos querido tener. Yo creo que todos necesitamos ese periodismo hoy día. Hay mucha basura televisiva y es necesario cambiar también el esquema. Así que eso, muchas gracias a todos ustedes y ojalá cuenten conmigo. Yo estoy sumamente a disposición, con un tiempo bastante colapsado, sí, porque estamos en plena pandemia también acá en Chile, con hartas cosas, pero algún tiempo me haré para responder a las preguntas que me quieran hacer y acá estamos, a disposición para todos ustedes, y para generar los contactos necesarios a nivel latinoamericano con los distintos compañeros, hermanos nuestros que están luchando también en todo el país. Muchas gracias, Soledad. Bueno, con esto ya cerramos nuestro seminario web. Les recuerdo que las inscripciones a la beca de producción periodística colaborativa y transnacional sobre reciclaje inclusivo estará abierta hasta el 4 de agosto. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanos a jrieta@fundaciongabo.org o snavarro@fundaciongabo.org. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Un abrazo, Luz Meli, Soledad. Un abrazo. Jessica, Soledad. Todos Un amigos. gusto, Luz Meli, un gusto. Gracias. Un gusto. Sally, Gracias. un gusto igual. Gracias. Bendiciones, que le estén bien.